duro definitivamente y contundentes además los mensajes de los músicos, ¿no? Vamos a ver finalmente el desarrollo de la jornada, de lo que queda de la semana. Mañana la presentación de Santibáñez, el viernes el debate, la moción de censura y finalmente esta protesta ciudadana convocada para horas de la tarde. Julio Rodríguez y Juan Cheput son mis invitados de esta noche. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. Gracias, Tete. Un placer para mí. Buenas noches. A ver, durante esta semana hemos venido comentando un poco también respecto a las medidas que está implementando el gobierno. El combo que nos ha ofrecido no es estado de emergencia, servicio militar obligatorio y policial también obligatorio y pena de muerte. Y quiero comenzar con lo último, un anuncio que ha hecho el gobierno a través de Presidencia, donde dice que ha instalado el cuarto de guerra. El cuarto de guerra contra la delincuencia, es lo que ha anunciado. Donde dice la presidenta, vamos a ir viendo el tuit, ahí está el tuit, les voy contando. Lo que dice es que se ha instalado el cuarto de guerra contra la delincuencia, donde va a poder mantener y recibir reportes diarios, va a estar activo las 24 horas de los 7 días a la semana y se dará cuenta de las capturas y operativos. ¿Quiénes están ahí? Los ministros de Defensa, Justicia y Economía, altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas. El gran ausente, el señor Santibáñez, el ministro del Interior. ¿Qué piensan de este anuncio que hace el gobierno? ¿Me parece una medida acertada de pronto mantener esto? ¿O es como No, yo creo que es una medida efectista desde cualquier punto de vista. No tienen ningún tipo de estrategia. El cuarto de guerra es un término que se utiliza en las campañas políticas y que determina una dedicación a tiempo completo a diversas situaciones. Entonces, como suena bien, seguramente lo han adoptado para justificar la ineficiencia de todo este tiempo. Yo estaba viendo los acuerdos de la CONASEC del año pasado y he visto que ninguno de ellos se ha cumplido. Y el día de ayer también con gran pompa presentan una serie de cosas que se repiten en relación a lo del 2024 y no, la verdad es que es un tema de gestión, es un tema de falta de estrategia, es un tema que tiene que ver con la incompetencia y calidad personal del señor Santibáñez. Y más allá de las denominaciones, esto no va a tener ningún sentido. Porque para que tenga una medida como esta, algún tipo de asidero en la ciudadanía, se requiere de credibilidad, se requiere de gravitas, o sea, que la gente le conceda autoridad. Y la presidenta tiene un gran margen de ilegitimidad en estos momentos como consecuencia de su baja popularidad, ¿no? Es por eso que ella puede tener una reunión ayer en Palacio de Gobierno y hoy día no es titular en ningún medio. Eso se llama falta de legitimidad y tiene que ver con los 3 puntos que tiene ahorita de aprobación. De acuerdo. Muchas de estas medidas anunciadas desde lo político tienen también que ver con el aspecto legal y cambiar, digamos, o intentar por lo menos hacerlo desde la práctica, la cotidianidad, entiéndase el estado de emergencia, el mismo anuncio que hacen respecto a la obligatoriedad de los chicos para que cumplan con el servicio militar y policial obligatorio, y la misma pena de muerte en la que insiste el gobierno. ¿Cómo ves usted esta situación? A ver, Diana, hay que ser claros y a veces hay que ser duros. Tenemos una clase política paupérrima. No se salva casi nadie, dedicados simplemente a buscar llenarse los bolsillos, pensando que el Estado es un botín y se olvidan que son servidores del Estado. Desde ese preciso momento, donde tenemos 40 candidatos, 2000 y pico posiblemente candidatos al Congreso en diputados y senadores, nos pinta el cuerpo entero que lo que tenemos ahí, haciendo el símil, son básicamente unos lobos con los colmillos, ¿no?, salivando, pensando cómo van a sacarle plata al Estado. Porque si hubiera de verdad voluntad política para cambiar la situación en la que estamos, lo que tiene que hacerse fácilmente es cumplir el rol que le corresponde al político. El político usualmente, salvo excepciones, y evidentemente en el Perú son extremadamente contadas, en otros países seguramente mayores, los políticos tienen que convocar a los que saben, a los técnicos. De acuerdo. Especialistas en seguridad ciudadana, especialistas en política criminal, especialistas en derecho penal, especialistas en seguridad interna, y los hay, que son técnicos, que no se meten en política, pero que evidentemente en una coyuntura como en la que estamos, no hay ningún peruano que no quiera que esto cambie. Entonces tiene que convocar a los que saben. Ya todo lo que estás diciendo, Tatiana, es trasnochado. Sí. La pena de muerte no va a servir en el Perú.
tenemos un margen de error judicial elevadísimo. Ni en Estados Unidos, que es el país en donde tiene un sistema de justicia altamente aceptado, estándares de popularidad, de eficiencia, de capacitación, magistrados que están a un nivel superlativo comparado con nosotros, se ha acreditado científicamente que la pena de muerte no disminuye la criminalidad. Exacto. Entonces, ¿por qué vamos a optar lo que sabemos que va a fracasar? Y que además, ni siquiera en el peor de los casos, si el gobierno dijera, ok, si queremos ir por esa medida, vamos a presentar un proyecto de ley, vamos a iniciar el trámite, ni siquiera sería una medida al corto plazo, ¿no? Por lo menos un 2, 3 años, en el mejor de los casos, de que algo así pudiese aplicarse en el país. Miren lo que ha pasado hoy con el señor Santibáñez. En la mañana, como decía, en medio de una diligencia fiscal de la que vamos a comentar en un instante, pero por la tarde, estas fueron las imágenes. La gente, rechazo total, abuchándolo, lanzándole piedras y él además enviándole un beso a la gente, en aras, por supuesto, de provocar aún más los ánimos de los vecinos. Vamos a ver esas imágenes. Tenemos las imágenes, las vamos comentando en tal caso, porque además el ministro, yo lo que me preguntaba esta tarde es, sale del Consejo, es lo que él dice, ¿no? Salió del Consejo de Ministros para irse, ¿no?, hasta este operativo, para presentarlo, para tener un poco de acto de presencia. Ahí están las imágenes, a ver, lo vemos. Política definitivamente denigrada, cada vez más. Imagínense ese ministro, que además eso implica un despliegue mayor de seguridad, claro, ¿no? Porque hay muchísima gente que no lo quiere, la policía tiene que evitar que se le acerquen y él además provoca a la gente con este gesto. ¿Qué le dices? Que es un gesto infantil, provocador, como acabas de señalar, y que no se condice, pues él definitivamente es el protagonista de los shows del día de hoy, porque en la mañana cuando se presentó a un individuo como probable miembro de los que habían atacado el ómnibus de Armonía 10, el coronel a cargo de la información no tenía precisiones sobre el tema. Y hoy día en la tarde igualito, ¿no? Entonces, son actitudes desesperadas de un ministro que definitivamente tiene una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de procesos en su contra y que nunca debió ser ministro de Estado. Y yo creo que en esos momentos, si él está en una situación como esta, aparentando eficacias, cuando en realidad lo que está demostrando es improvisación total, y no se da cuenta de lo que está generando ante la población, pues simplemente su aventura política no va a tener mayor resultado, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y podría terminar además este viernes, ¿no?, si el Congreso así lo decide. Si es que no insisten en las maniobras en el Parlamento. Ya. Por lo pronto yo no he escuchado de ningún parlamentario que haya la voluntad de poder votar todas las mociones juntas como se hace en otros tiempos, ¿no? O sea, acumular las mociones de censura, y más bien lo que he escuchado es que pretenden votarlas de manera separada. Sí, y si votan de manera separada, ya el fujimorismo ha dicho que va a votar por su moción. Pero su moción no ha ingresado. Su moción no ha ingresado, y si se presenta, si ingresa, se tendría que discutir luego de la semana de representación, con lo cual estarían enfriando todo ese periodo y eso favorecería a Santibáñez. De acuerdo. Entonces, la situación no está todavía definida, fundamentalmente porque en el Congreso no hay una actitud firme de generar una suerte de tejer una alianza para poder censurar a ese individuo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Doctor Rodríguez, ¿se puede obligar a la gente a cumplir con el servicio militar y policial? Entiendo que hace años también Ollanta Humala hizo una propuesta similar que no prosperó, pero, digamos, teniendo en cuenta un poco lo que propone el gobierno ahora. A ver, la ley lo puede. Si tú me lo preguntas, la ley tiene una facultad coercitiva y lo podría hacer. No es si la ley lo puede hacer, está en las condiciones la sociedad para otra vez retrotraerse, ¿no?, al pasado y forzar a las personas a hacer servicio militar. ¿Tiene algún efecto real? Tenemos que compararnos con los países que tienen servicio militar. La mayor cantidad de ellos el día lo tienen voluntario. Lo que quieren es gente, ¿no? Hoy día Santibáñez ha dicho, tenemos un déficit de policías, déficit de gente de las Fuerzas Armadas, entonces
quieren gente sin importar la calidad, básicamente. A ver, es que el déficit del funcionario público en general en el Perú está ligado de manera específica, como lo hemos comentado varias veces, a que la valla para hacerlo es muy baja. Y como la valla es muy baja, el Estado no asume la responsabilidad en muchísimos casos de que reciban el emolumento que les corresponde por la función que cumple. A ver, seamos sensatos. Un policía arriesga su vida casi 24/7. Sí. Si comparamos cuánto gana un policía en el Perú, cuánto gana un policía en Chile, no vayamos a Estados Unidos, no vayamos a Europa, porque ahí sí, ¿no? Las comparaciones, digamos, son mayores. Desproporcionadas en extremo. Quedémonos con el entorno. En el entorno somos el país que tiene prácticamente a la policía con menor tiempo de formación y con el sueldo más bajo. Entonces, ¿qué esperamos? De acuerdo. O sea, el Estado no ha hecho nada para cambiar eso. Y no lo viene haciendo hace años. Los únicos que se preocupan de subirse el sueldo son los congresistas. Sí, claro. Los bonos y todo eso de... ¿Claro o no? Exacto. Pues ahí está. Para usted, señor Chebut, ¿esta es la solución, lo que propone el gobierno? Yo creo que merece una discusión más amplia, ¿no? Porque mira, yo he tenido la oportunidad de vivir en Colombia, donde se ha relanzado el tema del servicio militar obligatorio para combatir en parte a los ninis, ¿no? Los que ni estudian ni trabajan, como una suerte de cobertura desde el Estado, pero no solamente con un afán castrense, sino también dándoles una formación técnica y sobre todo para tener el contingente adecuado, sobre todo en las zonas de frontera. Y bueno, ha dado resultado, ha habido mucha gente que ha asumido el tema, pero básicamente la diferencia es que no es de carácter obligatorio, sino voluntario, pero ha generado una mayor cantidad de personas que se han acercado a ello. Acá la figura del obligatorio suena bien en el imaginario nacional porque hace años habían levas y de esa manera te desaparecías a los vagos y cosas por el estilo, pero bien pensado puede significar una serie de injusticias, ¿no? Igual, es de la misma manera como tratan el tema de la pena de muerte. Yo recuerdo que era muy niño cuando el general Velasco derogó la pena de muerte como consecuencia del clamor popular porque habían fusilado a un arequipeño, a Víctor Apaza Quispe, el monstruo de Apacheta, y que ahora es un santón, y porque la gente quedó completamente desarticulada porque en un periodo de 3 meses fusilaron como a 6 personas. Y televisaban el asunto cuando subían al bote rumbo al frontón. Y la misma gente que pedía pena de muerte en el año 70 pidió que se derogara la pena de muerte en el año 71. O sea, son elementos emocionales que lo único que están buscando es generar pues algún tipo de distractivo, pero que no son funcionales. Claro, y en el caso de esto, del servicio militar, si no se discute adecuadamente, puede ser un disparo más al aire. Es que la gente necesita acción, ¿no? Necesita que las cosas comiencen a caminar y sobre todo que esta situación comience a mejorar. ¿Se cae o no se cae la moción de censura en contra de Santibáñez? Hay quienes dicen que el allanamiento de hoy le puede jugar a favor y se estarían además negociando posibles ausencias en el Congreso para que no vaya la gente este viernes a la sesión del Congreso. Les pido por favor que me esperen unos minutos, tengo que hacer una pausa, regresamos con más. Bueno, hoy se allanó la vivienda por segunda vez en menos de un mes del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, pero esta vez por una investigación que se sigue en su contra por tráfico de influencias, y él ha calificado esto de show. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana. Jamás se ha gestionado ningún tema en el Tribunal Constitucional. No conozco personalmente a ninguno de los magistrados. Habríamos en el estudio cobrado pues una suma de $20.000 supuestamente por un facilitamiento en el Tribunal Constitucional. Yo ya me he expresado en diversos medios de comunicación que esa información es absolutamente falsa. Efectivamente hay un monto que es el monto referido que nosotros cobramos como honorarios profesionales. El tema es que la Fiscalía simplemente no cumple su trabajo, no cumple su rol. Y está acostumbrada, lamentablemente, a estos shows mediáticos como el día de hoy. ¿Es un show mediático, doctor Rodríguez? ¿Qué piensa? Totalmente. Pero es que, a ver, no me sorprende. Lo hemos conversado para otros casos. La Fiscalía está cumpliendo un rol político que no le compete. La Fiscalía es un órgano técnico encargado constitucionalmente de perseguir el delito. No es un operador político. Y en eso se está convirtiendo. Segundo allanamiento en un periodo de tiempo muy corto a un ministro de Estado. Primer allanamiento no encontraron nada. O sea,
hay un criterio mínimo de sensatez. O sea, así sea un caso diferente, una investigación pero distinta. vas a buscar lo mismo. ¿A qué me refiero? Vas a buscar dispositivos electrónicos, laptops, vas a buscar documentos. Según lo que se dice, no he visto las imágenes yo, pero dicen que levantaron el capot del vehículo. A ver, explíqueme qué van a buscar en el capot del vehículo. La maletera es entendible, pues. Entonces, tenemos una serie de comportamientos que son absolutamente un show. Y adicionalmente, hay datos objetivos que hacen sospechar que el comportamiento del Ministerio Público incluso está rayando la línea de vulneración de la legalidad. Esa medida fue otorgada el 3, ejecutada el día de hoy. Ajá. Publicada además, porque esto sale publicado por el juez instructor, el doctor Checle. Y una vez que se publica, tienen 15 días para poder ejecutar. Sí, claro. Pero ellos lo que han dicho en su comunicado es que esto se publicó el 4, no el 3. Bueno, Entonces todavía para ellos están dentro del plazo. La medida se notifica en audiencia. Entonces, ahí hay una serie de irregularidades en el Ministerio Público. Y lo otro, a ver, seamos objetivos. $20.000 no es una cifra que sea insignificante. ¿No? Si hay una persona que dice que se cobró $20.000 y tenemos una persona investigada que dice mis $20.000 son honorarios, entonces básicamente se suma que tiene que estar ingresada, tiene que estar evidentemente bancarizada y tiene que estar declarada. La información que se ha trascendido, que se ha presentado, y esto coloca en la situación de gravedad mayor, que es dentro de esos $20.000 que supuestamente se cobraron de honorarios, se incluyeron informes técnicos de especialistas españoles, que además no se les pagó, y emitieron sus recibos correspondientes con las transferencias. Es decir, estamos ante un Ministerio Público que le está dando credibilidad absoluta, sin ningún nivel de corroboración, a supuestos aspirantes a colaboración eficaz. Pero parte de ese dinero también habría ido a pagar, digamos, para conseguir informes favorables del TC. Los informes favorables del TC son una mentira. Uno va al TC a hacer un informe oral. O sea, No, comprar voluntades. Pero comprar voluntades, pero para que suceda ello yo tendría que tener un dato objetivo, no un chisme, un dato objetivo. Bueno, ha trascendido también que los colaboradores eficaces estarían, digamos, brindando esa información, que incluso ellos habrían recibido los informes del TC antes de que se hagan públicos, ¿no? Todo esto, digamos, es parte de la carpeta fiscal. Vuelvo a decirle, el TC no emite informes, el TF emite su decisión, su voto. Los informes fueron emitidos por un especialista español, además muy reputado. Emite el informe y dice lo que va al TC. Pero hay que dar además una valoración absolutamente sensata respecto a las circunstancias materiales de la investigación de un delito por tráfico de influencias. De acuerdo. Porque hay que dejarlo claro. No interesa si se pagó o no se pagó en el tráfico de influencias. Si se pagó, tengo mayor posibilidad de acreditar el delito. Lo que importa es, ¿esta persona se jactó de tener influencias? Y si se jactó de tener influencias, lo que hizo fue, detrás de lo que significa un procedimiento regular y de la interacción de un abogado, cobró supuestamente por ejercer influencias indebidas. Eso es lo que tiene que probar el Ministerio Público. Con lo que tenemos el día de hoy, no estamos tan cerca de estar con un nivel de sospecha razonada para haber generado una afectación de esa magnitud. De acuerdo. ¿Usted cree, señor Chaput, digamos, que esta diligencia, este allanamiento, le puede jugar a favor de Santibáñez para el día viernes? Sí, yo creo que el juez, que es el que ordena, no el fiscal, el allanamiento, o que lo faculta, ha jugado a favor de Santibáñez, sin ninguna duda. Además, es una persona que nunca colabora con la justicia, ¿no? Yo no le creo absolutamente nada al señor Santibáñez. Él ha negado su voz, aparentemente en un audio, ¿no? Él dice, mi voz, no es mi voz, y sin embargo, cuando tiene la oportunidad de comprobar que no es su voz, no va al peritaje, ¿no? Esconde las laptops, dice que nunca tenía una laptop, hay algunas personas que dicen que lo han visto con un iPad, ahora dice que nunca tuvo iPad. Además, mira, la fiscal ha señalado claramente de que lo anterior prácticamente no fue un allanamiento, fue una visita, porque el señor sabía que lo iban a allanar y el efecto sorpresa que en un allanamiento no existió, ¿no? Entonces, acá políticamente, este señor no puede ser ministro, porque es una persona que ha sido abogado de delincuentes, es una persona que miente sistemáticamente, es una persona que utiliza, casualmente como el litigante, los vacíos legales para justificar un comportamiento indigno de un ministro de Estado. Para mí eso está claro. No, por eso te digo, ¿no? Para los congresistas. Entonces, la fiscal
Yo en ese sentido tengo las cosas clarísimas. También es parte del problema porque están enfrentados con el ministro, y por eso mismo este señor no puede ser ministro, pues, porque en lugar de poder articular con la fiscal, la tiene denunciada. Con la presidenta de la Corte Suprema, la tiene denunciada. Está cuestionado con los ministros, con los propios congresistas. Entonces, él, el que debe ser el articulador de las medidas para luchar contra la delincuencia, desde las 5 de la mañana, en lugar de estar haciendo algún tipo de visita o de coordinación, tiene que estar sometido a un allanamiento. De acuerdo. Entonces, acá, la situación, más allá de fechas, más allá de que si se cumplió o no se cumplió el plazo, es que políticamente este señor es inviable. Bueno, y si tuviéramos un Congreso decente, ya lo hubiera sacado así. Ayer por lo menos se contaban más de 80 votos y todo parecía que el viernes él iba a ser censurado, pero a esta hora de la noche no queda claro, porque hay algunos congresistas, sobre todo de Fuerza Popular, que dicen vamos a escucharlo primero, vamos a ver qué nos dice, qué nos cuenta, o sea, parece que la cosa no está tan clara. Quédense con nosotros unos minutos más, una pausa y volvemos aquí en 2025. Encantado. A ver, a esta hora de la noche ya no está tan claro si es que el señor Santibáñez será censurado el viernes. Cosas podrían cambiar, estamos en el Perú y ustedes lo saben bastante bien. Vamos a escuchar lo que ha dicho la congresista Francis Paredes, porque ella sí cree que el allanamiento de hoy puede beneficiar a Santibáñez. Obviamente yo creo que se hubiera esperado un tiempo determinado después de ello para poder, porque acá puede haber dos cosas importantes, él se puede victimizar. Y lo que hemos conseguido hasta las justas los votos, esto incluso lo que podemos ver es un panorama un poco incierto más adelante para tener una censura efectiva. Que lo pueden victimizar al ministro, obviamente que puede pasar, porque luego de lo que está sucediendo ahora, todos vamos a tener una reunión obviamente con nuestras bancadas para tener una posición y un análisis de lo que está aconteciendo. Ya teníamos 4 censuras para el ministro. Y obviamente el ministro sale, dice, da un discurso, yo no voy a hablar por mis colegas, pero es una posibilidad que se puede dar. A ver, razón no le falta y por lo que usted también decía, ¿no? Una diligencia que a fin de cuentas a la Fiscalía no le sirve de mucho porque hace menos de un mes ha realizado una idéntica y que al final puede terminar beneficiando políticamente al ministro, ¿no? Sí, claro. Y como lo comentamos en su momento, la primera diligencia era respecto a un delito insignificante de abuso de autoridad. Sí. ¿No? A ver, abuso de autoridad... Donde además pues entendía que hacía un allanamiento ahí, ¿no? Sí, no, y además, incluso para el objeto mismo del delito no tiene mayor sentido. Como lo comentábamos, además, a ver, los alcaldes tienen 100 denuncias por abuso de autoridad y no los allanan. O sea, Exacto, o sea, exacto. No, todo mal. O sea, el Ministerio Público el día de hoy, desde la Fiscalía de la Nación, están haciendo las cosas totalmente al revés, dándole a los políticos aire cuando no deberían hacerlo. Deberían ser muchísimo más técnicos, no hacer publicidad ni hacer exposición mediática de su labor y responder como responden en todo Estado de derecho civilizado. ¿Cómo responde el Ministerio Público? Con casos exitosos condenados. De acuerdo. Ayer Fuerza Popular decía vamos a votar en bloque. Su vocero Arturo Alegría lo planteó así de claro. Hoy hay algunas voces que van en sentidos diferentes. Por ejemplo, Rosángela Barbarán, aquí vamos a escuchar a continuación, dice que, por ejemplo, no van a apoyar la moción de Susel Paredes, la de Diego Bazán, ni la ha leído. Vamos a escucharla. Mira, nosotros lo que vamos a hacer el viernes es esperar el pronunciamiento y vamos a apoyar obviamente la moción de censura que nosotros hemos presentado y por varios motivos. Recordemos que la moción presentada por la señora Susel Paredes carece de fundamentos y por eso que nosotros no decidimos apoyarla, porque hablaba del estado de emergencia cuando nosotros en el fondo sabíamos que para presentar una moción de censura se requieren diferentes situaciones que ameriten una salida. Pero si es que el viernes no se vota la censura, la presentada por ustedes, ¿lo van a apoyar o no? No podría responderte ello porque yo he firmado la moción de censura con los fundamentos que ha presentado Fuerza Popular. ¿La de Bazán? Porque no he leído la moción de censura que ha presentado el señor Bazán. Bueno, la de Fuerza Popular no ha ingresado a este viernes y pese a que el objetivo es el mismo, ¿no? Lograr la censura, no, que la tuya no me gusta, que va por el lado político, que más técnico, que no sé qué, y la tuya no la leí, entonces no hay acuerdo, parece. No, lo que yo noto ahí con las declaraciones, no había escuchado de la congresista Rosángela Barbarán, es que cómo se nota que no han hecho control político estos 4 años. O sea, se nota que están en la calle. O sea, mira, cuando tú presentas una moción de censura, el objetivo es sacar a un ministro, ¿no?, por una cuestión estrictamente política, basado, fundamentado en sus acciones, ¿no?, todas las que puede reunir. Pero no es primera vez que se presentan 2 o 3 mociones. Entonces, siendo el objetivo común, lo que tú haces es
congregas, haces coincidir las cosas positivas y se genera una nueva moción, y eso se puede hacer en el Pleno. De acuerdo. Pero yo lo que estoy escuchando en los congresistas de Fuerza Popular es ya la génesis de una maniobra política. Es decir, nosotros no vamos a votar por estas mociones, Ajá. no vamos a votar por la nuestra. Y la nuestra no ha ingresado, y si ingresa tiene entre 4 y 10 días. Y si es 4 y 10 días, se empiezan a contar después de la semana de representación y ya llegamos a abril y no salió el señor. Entonces, acá claramente Fuerza Popular está complotando contra la censura del señor Santibáñez, porque no tiene un juego claro. No puede ser que su vocero salga y diga, nosotros vamos a apoyar la censura, y apenas murió Paul Flores, y luego sale Alejandro Aguinaga, Bustamante, ahora Rosángela, a decir, no vamos a votar. Ese es un complot. Al señor Bustamante también, porque Ese es un complot efectivamente abierto, ¿no? también parece no estar de acuerdo con eso. Dice, bueno, el cambio de ministro no va a mejorar en nada. No, Ya lo Fuerza sabemos, Popular se está poniendo- evidentemente, no es una varita mágica. Pero él dice también, que algo que también legalmente me gustaría consultarle, doctor Rodríguez, y es que la seguridad ciudadana depende de cada uno. Vamos a escucharlo. Yo no he firmado la moción de censura. A mí me parece que la remoción frecuente de ministros es muy dañina. Si tú me garantizas en este momento que el cambio del señor Santibáñez significará que inmediatamente tendremos una seguridad ciudadana impecable en el Perú, mañana mismo, hoy mismo estoy firmando. Lo que tenemos que hacer los peruanos es entender que esta es una lucha no solo del ministro del Interior, ni de la policía, ni del ejército, es de todos los ciudadanos. La guerra contra el terrorismo la ganamos todos. Con la ayuda de la policía y la Fuerza Armada, pero la ganamos todos los ciudadanos. Hagamos lo mismo esta vez. No podemos decir, papá ministro, protégeme pues porque me van a extorsionar. Eso es una locura. Doctor Rodríguez, explíqueme, por favor, qué es lo que intenta decir el congresista Bustamante. De verdad que no lo entiendo. Es absolutamente absurdo lo que dice. ¿No? Pero es que vuelvo a lo que dije al inicio. Esa es nuestra clase política. Claro. O sea, Hay diciéndole razón absoluta. que nos compremos armas todos en el Perú, ¿no es cierto? Y comenzamos a salir a disparar como en el viejo oeste a los que Exacto. pretendemos que sean ladrones. ¿Eso es lo que está diciendo? Exacto. O sea, es para ello... a ver, somos culpables todos, lo hemos conversado antes, ¿no? 70% del Perú decide su voto en la cola. Y por eso tenemos este tipo de congresistas. Y nos trata como niños, además, ¿no? Papá ministro, con No. esa referencia, A ver, eso es las po- absurdo. Las políticas criminales parten del Estado. Lo que ha sucedido en el Perú, y esto tiene una génesis, y hay que decirlo con toda claridad, gobierno de Toledo destruyó la inteligencia. Mala o buena, la destruyó. Hubo un hueco en inteligencia y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Porque no se invierte en inteligencia hace muchos años en el Perú. Inteligencia derrotó el terrorismo. De acuerdo. La inteligencia es la que utiliza Estados Unidos para atrapar terroristas, mafias organizadas, etcétera. Si no destinamos inteligencia, si no capacitamos en inteligencia, ¿cómo pretendemos tener políticas que finalmente sean exitosas? De acuerdo. Por eso se implementan o piden estados de emergencia y todas esas cosas. Señor Sheput, quiero también su opinión, pero no quiero cortarlo, así que le pido que me espere unos minutos y Con gusto. volvemos con más en 2025. Muy bien, estamos de regreso, seguimos conversando. Señor Sheput, quedó pendiente el comentario que iba a hacer respecto a lo que decía el congresista Bustamante, ¿no? Que aquí cada uno tiene que cuidarse solo. En la época del terrorismo lo hemos hecho. Le restó un poco de importancia también a la labor policial de aquel entonces y es más o menos, veamos cómo nosotros nos arreglamos porque papá ministro no se va a hacer cargo. Bueno, primero quisiera hacer una precisión de carácter histórico, ¿no? El que disuelve el GEIN fue Alberto Fujimori por celos de Quetín Vidal y Benedicto Cigüeñas, y lo hace a fines del año 99, no fue Alejandro Toledo. Lo desarticuló Vladimiro Montesinos. Y ahora hablando del señor Bustamante, pues es penoso, pues, y está dentro de las declaraciones que también ha dado José Cueto, al decir pues que comparar con Inti y Brian el fallecimiento de Paul Flores, que ha generado bastante indignación. Pero en el caso del congresista Bustamante, que es una persona por lo general articulada, ¿no?, que viene del mundo de la ciencia, señalar lo que ha señalado completamente lleno de inexactitudes, demuestra una cosa, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Ese es el problema, pues, de aquellas personas que al finalizar su etapa vital, ¿no?, después de haber sido médicos o militares o sacerdotes, deciden ingresar a la política, ¿no? El señor dice una serie de inexactitudes como, por ejemplo, si me dicen que mañana un cambio de ministro va a significar un cambio de inmediato, yo me la juego. No es así. Si ha habido 13 ministros acá, es porque tanto Castillo y sobre todo Dina Boluarte
han buscado lo peor. ¿Quiénes son los que desactivan EFICOP? ¿Quiénes son los que desactivan la DIVIAC? Sacaron a un buen ministro, como Vicente Romero, colocaron al señor Ortiz, que estuvo 30 días. ¿Y a qué se dedicó? A sacar EFICOP. Y luego se renunció alegremente. Luego vino Torres, al cual saboteó este señor Santibáñez, como se está demostrando. Y bueno, pues ahora tenemos a una persona que no sabe ni dónde está parado, porque la verdad es que no ha hecho nada en todo este tiempo. Entonces, yo sí creo que un cambio de ministro generaría lo fundamental en la lucha contra la delincuencia. De acuerdo, que por lo menos no estemos que es confianza, ¿no? Credibilidad, ¿no? Exacto. Que no tiene este señor. De acuerdo, vamos a escuchar también al congresista Ventura, que dice que van a escuchar primero a Santibáñez y ver si es que convence al Congreso. Eso lo vamos a debatir mañana. Yo no quiero adelantar opinión. Vamos a escuchar lo que el ministro menciona y en su oportunidad seguramente vamos a poder resolver tal cual, digamos, mejor convenga al país, ¿no? Pero por mi lado, creo que el cambiar constantemente de ministros no resuelve el problema del país. Más sí es importante que mañana el señor ministro pueda sustentar y pueda convencer al Congreso de la República de lo que el señor pretende hacer y qué es lo que tiene que realizar justamente. Por eso no solamente es una responsabilidad del Ministerio del Interior, hay una responsabilidad compartida. Mira cómo está el Ministerio Público, totalmente politizado. Bueno, nada claro, definitivamente, ¿no? A esta hora de la noche. Es que ya está distorsionado. Él acaba de decir el leitmotiv de la invitación de mañana. Vamos a ver si convence al Pleno. El señor no tiene por qué convencer al Pleno, porque la moción no es previa a la presentación. Es allí lo irregular. Una moción es consecuencia de tres cosas. Una interpelación que no satisface, una presentación en una comisión o simplemente un comportamiento indebido. No, entonces, pero la moción es una consecuencia. Entonces, acá el señor Ventura, que una vez más, sorprendentemente, ha sido presidente de la Comisión de Fiscalización y tampoco sabe lo que significa como el desarrollo de una moción, la irregularidad de la presentación de Santibáñez de mañana, entonces ahora lo veo, es una maniobra para que el Congreso diga, lo estamos escuchando. Entonces, si fuera así, como dice Ventura, la moción tendría que venir después de la presentación y no antes. O sea, ahí está la distorsión total y la maniobra política quedó al descubierto. Vamos ahora con el congresista Montoya, que él también considera que el allanamiento es una estrategia de la Fiscalía para desestabilizar a todo el gobierno. Se está repitiendo lo que pasó con Merino. Exactamente igual, paso a paso se están dando los mismos pasos. Ahora estamos en la etapa de exacerbar el ánimo de la población mediante noticias escandalosas sobre algunos temas que interesan. Luego de eso vienen las marchas. Después de la marcha, la desestabilización total y el pedido de vacancia. Ese es el libreto que se ha escrito antes y que se está escribiendo ahora. ¿Qué opina de las marchas, congresista? ¿Se va a ver el 21 de esta semana? Son innecesarias y generan un alboroto innecesario y generan una posibilidad de haber daños también hacia las personas. Porque los ánimos están exaltados. No se debe exaltar los ánimos de la población, hay que corregir las cosas, no ahondarlas más. Bueno, ahí está el congresista Montoya. ¿Qué piensa de todo esto, doctor Rodríguez? ¿Hay algo positivo que entre todo podamos sacar? A ver, ¿qué podemos sacar de positivo? Evidentemente, creo yo que lo positivo es que tenemos ya a una población que está tomando conciencia de que tiene que reclamarle a sus autoridades, razón de la marcha de este viernes, de que no están cumpliendo su labor, que es un derecho ciudadano protestar. Lo que hay que tener mucho cuidado es que esta protesta no se convierta en violencia, porque se admite, ¿no?, que la gente proteste, porque es un derecho, pero no se admite que haya violencia. Y eso es lo positivo, que la sociedad va tomando más conciencia de que tiene que reclamarle a la autoridad medidas claras, efectivas e inmediatas, que las hay, si convocan a los que deben, para que se pueda generar un retroceso en el avance de la criminalidad. Y solo una precisión para el señor Cheput. No, el SIN fue desactivado el 3 de octubre de 2000. No, yo hablo del GEIN. Pero el SIN era el Servicio de Inteligencia Nacional. Fundado yo estoy hablando del GEIN. Fundado en el 60, que tuvo un rol protagónico en el Perú, históricamente. Claro. Yo les agradezco a los dos, porque me estoy quedando pero entonces no fue sin Toledo, tiempo. porque Toledo ingresó el 2001. El 28 de julio del 2001. Seguimos la conversación, me parece. Es que si se va a hacer arqueología, tiene que darle paso inmediatamente a la noche habla, que ya está por empezar. Gracias, doctor Rodríguez. Gracias, señor Cheput, los dos por haberme acompañado. Nos reencontramos el día de mañana a las 10 en punto. Se quedan con la noche habla.